Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento te acompañaré a conversar de leyes. El día de hoy hablaremos acerca de la gran confusión que hay entre un préstamo, el cobro de intereses, una estafa, una usura y todo lo que implica una transacción comercial que llegó en un acuerdo entre las partes y luego no se terminó de materializar y trajo ciertas dudas entre las personas intervinientes. Esto, por supuesto, ocurre gracias al hecho de tener algunos parámetros que según establecen una condición, pero que no han sido lo suficientemente claros. En algunos casos suelo reconocer que se trata incluso de costumbres que vienen a generar una especie de hábito en los individuos y no necesariamente entran dentro del marco legal, pero que han servido desde el punto de vista de lo que es el comercio a hacer una especie de hábito entre las partes para llegar a este tipo de acuerdos. Esto nos lleva justamente a reflexionar acerca de qué tipo de contrataciones estamos haciendo y cómo le estamos dando este tratamiento. Si has pasado por una situación de un préstamo de dinero en donde has recibido un cobro excesivo de interés, si has pasado por una situación en la que un contrato se estaba cumpliendo y de repente dejó de cumplirse, quédate porque este programa es para ti. Te recuerdo que llega a ustedes gracias a la cortesía de Latina TV. Es un espacio creado desde hace 4 años con una intención de formación, con una intención de contestar a cada una de tus dudas y en donde tú eres el protagonista, porque justamente este tipo de situaciones que ventilamos semana a semana vienen a ser producto de los comentarios que nos hacen a través de nuestro equipo de producción. Para comenzar a hablar del contrato de préstamo, necesitamos, por supuesto, conocer lo que es, conocer su concepto. ¿Qué nos dice la doctrina acerca de lo que es un préstamo propiamente dicho? Un préstamo viene a ser un contrato real que ofrece 2 modalidades. Y cuando se establece la figura de contrato real, esa palabra real tiene que ver con el hecho de que se circunscribe a relaciones patrimoniales. Esto evidentemente tiene que ser conocido a profundidad y por eso justamente se establece que son 2 modalidades del préstamo. Una de ellas, o la primera, es aquel en el cual una parte entrega a otra en cantidad de cosas, una última en donde está autorizada para consumirla, obligándose a devolver en el tiempo convenido igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad. A este tipo de contrato se le denomina mutuo o préstamo de consumo. Es decir, te presto algo, permito que tú lo consumas, pero me lo devuelves tal cual como yo te lo presté a ti en el tiempo que se establezca. En la segunda modalidad del contrato de préstamo, una de las partes entrega a otra una cosa no fungible, que puede ser, por ejemplo, un mueble o un inmueble, para que la parte use de ella y la devuelva en el plazo estipulado. Esto puede ser un comodato o un préstamo de uso, es decir, te presto de repente mi vehículo, mi apartamento, te presto una prenda de vestir. Todo aquello que no se consume, pero que igualmente se usa y que la otra parte entonces se compromete a devolver. El mutuo puede ser gratuito u oneroso para el comodatario, en tanto que el comodato sí es siempre gratuito. ¿Qué dice la legislación venezolana al respecto? Fíjense ustedes, y aquí es donde empieza justamente todo el tema de la discusión. Y es el hecho de que el prestamista, que no es más que la persona que se encarga de hacer el préstamo de esa cosa o de esa cantidad de dinero, es quien establece entonces las condiciones para llevar a cabo esta contratación. Y antes de pasar justamente a hablar de estas condiciones, hablemos del hecho que los contratos vienen a ser una manifestación de voluntad libre, una manifestación de voluntad en la cual se establece que el individuo, en virtud de su amplitud del derecho de propiedad, decide hacer lo necesario para disponer de su propiedad. En consecuencia, como tiene completa autonomía sobre ella, puede prestarla, cederla, puede hacer lo que a bien tenga. Y en este sentido, en su condición de propietario, podrá establecer también las condiciones de
ese contrato propiamente dicho. Podrá decir el tiempo, podrá decir el costo, podrá decir justamente si hay algunas condiciones específicas para el cuidado de alguna de las cosas, y todo esto lleva al entendimiento de que hubo un acuerdo. Los contratos son el resultado de un acuerdo entre las partes, no pueden ser el resultado de una amenaza, de una extorsión, de una confusión. Muy por contrario, tiene que establecerse puntual y categóricamente cada uno de los aspectos que tienen que ver con la contratación. Dicho esto, entonces pasemos sí a analizar justamente el tema de la calidad jurídica o la cualidad con la que deben actuar los intervinientes. En primer lugar, se requiere que el prestamista, es decir, la persona que se está encargando de disponer de esa cosa, tenga una condición o de propietario o de apoderado. ¿Qué significa? Que yo no puedo dar lo que no tengo, yo no puedo prestar aquello que no me pertenece, yo no puedo disponer de algo que no es mío. En este sentido, entonces, yo debo tener una cualidad para establecer justamente esa capacidad de disposición de esa cosa. ¿Y esa cualidad cómo debe ser? Tiene que ser una cualidad legalmente reconocida y debe ser lícita. Porque si yo tengo conmigo algo que me hurté o que me robé, no tengo una posesión lícita. Y en este sentido, debe haber un título que comporte la titularidad de esa propiedad. Debe haber un origen que establezca que eso me pertenece lícitamente, bien porque es producto de mi trabajo o porque me lo regalaron o fue producto de una herencia. En este sentido, es importante que se entienda que el prestamista actúa en condición legítima, bien por disponer de sus propias cosas o por disponer de aquello que le prestaron o de aquello que le apoderaron para que prestase. Por otra parte, el prestatario, es decir, la persona que recibe el préstamo, debe tener capacidad jurídica, debe ser una persona mayor de edad con capacidad de obligarse y debe ser una persona que tenga un nivel de cognición intacto, es decir, una persona que no tenga ningún déficit en cuanto a su raciocinio y entienda cada una de las condiciones que se están llevando a cabo al momento de efectuar esta contratación. Cuando esto confluye, entonces tenemos dos personas con una intención de llegar a un acuerdo que va a ser trasladado a un tema jurídico y que se versa sobre un objeto lícito, un objeto que es evidentemente de propiedad de las personas que están allí haciendo este objeto. ¿Qué dice el Código Civil venezolano, que es la norma que por excelencia rige los contratos en nuestro país? En cuanto al préstamo, y específicamente en cuanto al préstamo de interés. Dice el artículo 1745 que se permite estipular intereses por préstamos de dineros, frutos u otras cosas muebles. Es decir, sí está permitido, según la legislación venezolana, que usted establezca un interés por el beneficio que le cede a otra persona de prestarle algo que le pertenece. Ahora bien, el punto viene con la cantidad de interés que se establece por concepto de ese préstamo. Porque es allí en donde pueden haber figuras jurídicas que se contraponen y que viene justamente a establecer esa confusión del individuo. Si bien es cierto, yo estoy prestando algo que me pertenece y algo sobre el cual tengo el pleno derecho, no es menos cierto que yo, en el ejercicio de mis derechos, puedo tener facultad para relajar la norma. No significa que yo puedo venir a establecer condiciones propias en las cuales yo me aparto de las normas jurídicas establecidas y vigentes para decir que lo voy a hacer de una manera en la que más me favorezca a mí. No por el hecho de ser propietario de algo voy a vulnerar el derecho de otra persona, ni mucho menos el derecho de un Estado que se reúne y se organiza desde el punto de vista legislativo para tener precisamente un orden social. ¿Y por qué les digo esto? Porque justamente lo que nos trae el día de hoy a llevar esta emisión
es el hecho de que se ha confundido ese derecho a ser prestamista con el tema del cálculo de los intereses. Es mi plata y yo hago lo que quiera. ¿Para qué pide prestado entonces la otra persona? Si ya sabían lo que significaba esto, entonces ¿por qué vienen ahora a quejarse? Pídale prestado entonces a un banco. Cosas como esas son cuestiones que son comunes de escuchar en ciudadanos que no entienden y no tienen claro cuáles son las condiciones que establece nuestra legislación para este tipo de materia especial. Si bien es cierto, el hecho de que usted disponga de algo que le corresponde le da ciertas cualidades y ciertas facultades, estas cualidades no son suficientes para relajar la norma. Si yo estoy haciendo uso de algo que es mío, yo en el ejercicio de mis derechos constitucionales y legales voy a seguir disfrutando de mi propiedad, pero eso no significa que yo vaya a afectar o a romper las normas legalmente establecidas, porque allí es donde viene el problema. Y seamos más honestos, si una persona pide prestado dinero es porque tiene una necesidad financiera urgente. Y ese cálculo de ese interés que se hace allí y esas condiciones de ese préstamo que se está haciendo es lo que hace que se confunda esta situación. De esto es lo que vamos a hablar en el programa el día de hoy. Así que no te vayas porque al regreso vamos a empezar a conocer esos aspectos. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance con Cristina Coronado, conversando el día de hoy acerca de los contratos de préstamo y las figuras que pueden devenir de la confusión o la mala elaboración de un contrato en este concepto. Ya conceptualizamos lo que es el préstamo, ya identificamos a las figuras que intervienen en este tipo de contratos y ya estamos claros acerca de el objeto sobre el cual puede versar un contrato de préstamo. Ahora vamos a hablar y vamos a analizar un poco lo que nos dice nuestra legislación en relación a los famosos intereses. Fíjense ustedes, Código Civil Venezolano, artículo 1746, dice: el interés es legal o convencional. El interés legal es de 3% anual. Por otra parte, el interés convencional no tiene más límites que los que fueren designados por ley especial, salvo que, no limitándola la ley, exceda en una mitad al que probare haber sido interés corriente al tiempo de la convención, caso en el cual será reducido por el juez a dicho interés corriente si así lo solicita el deudor. El interés convencional debe comprobarse por escrito cuando no es admisible la prueba de testigos para comprobar la obligación principal. Y el interés del dinero prestado con garantía hipotecaria no podrá exceder en ningún caso del 1% mensual. Entonces fíjense cómo el legislador en este artículo establece los diferentes tipos de intereses que hay y establece los límites a esto. ¿Y esto por qué es así? Señores, porque es necesario establecer lineamientos para regular las relaciones sociales, porque si no, usted va a interpretar una cosa, la otra persona interpretará otra y habrán quienes no quieran ni siquiera leer nada y establezcan lo que les provoque en virtud de ese presunto derecho de propiedad. Y por esta razón, el hombre, a través de los tiempos en el contrato social, se ha sometido justamente a los poderes públicos y específicamente al poder legislativo para que se establezcan las condiciones mínimas en las que se va a llevar a cabo una contratación. Y con el tema del interés es interesantísimo que las personas capten estas diferentes posturas porque escapa justamente de lo que establece el legislador cuando hacemos estos cobros excesivos. Si se me está diciendo que el interés legal es del 3% anual, entonces, ¿qué se me está diciendo? Que no puedo, bajo ninguna circunstancia, cobrar un interés superior a ese.
No puedo venir a decir, porque ese es mi dinero, porque la persona sí lo quiso, que yo le voy a cobrar 30, 20, incluso 10%. ¿Por qué? Porque la legislación no lo permite. Entonces ustedes me dirán, pero ¿y cómo voy a hacer yo para sobrevivir con un 3% anual? Esto no tiene ningún sentido. Pues la mayoría de los prestamistas se las han arreglado para sobrevivir de la garantía que reciben producto del préstamo. Lo original antes era que las personas que no cancelaban el préstamo perdían el objeto que dieron en garantía. Pero de unas décadas para acá empezó a hacerse entonces la figura del pago de intereses. Y este pago de intereses significaba que no había una garantía propiamente dicha, sino que estaban estos intereses. Y hasta que la persona no había cobrado suficiente cantidad, entonces no había una situación de controlar y de comprobar qué era lo que había ocurrido. Y esto trajo mucha confusión en las relaciones mercantiles, en las relaciones civiles. ¿Por qué? Porque habían personas que, por ejemplo, prestaban una cantidad y habían pagado en intereses el doble de la cantidad. Cuando pretendían ya resolver su deuda, la persona prestamista le decía, es que usted no ha abonado nada a capital, usted lo que ha hecho es pagar solamente intereses. Y entonces esto genera en el individuo una confusión terrible, porque va a significar que nunca va a terminar de pagar. Cuando usted hace una contratación con una institución bancaria, esta contratación tiene unos términos. Y como todo contrato, tiene un término de inicio y un término de finalización. Tiene una cláusula penal que establece lo que ocurriría en el caso de que usted no cumpla. Y tiene unas condiciones propias de este resarcimiento. Cuando usted verbalmente se compromete con una persona a llevar a cabo un contrato de préstamo y este contrato de préstamo no tiene mayor regularidad, sino que se coordina verbalmente un pago de un 30% mensual, entonces usted básicamente está incurriendo en una situación que desde el punto de vista jurídico lo compromete. Es una situación mediante la cual se sale de lo que hemos leído acá, de lo que ha establecido la legislación venezolana al respecto, y evidentemente entonces le coloca a usted en una desventaja. Porque si establecidas como fueron las condiciones, usted las relaja o permite que el prestamista las relaje por esa emergencia que de repente es la que puede dar origen a este préstamo, entonces dígame usted cómo se puede regular lo demás. Por esta razón es importante que se debe establecer cuáles son las condiciones de esa contratación. Y es aquí en donde viene justamente el orden y el quid del asunto, que se va a establecer en un contrato de préstamo. Si usted está en base a lo que dice la legislación venezolana realizando este contrato, entonces usted debe ceñirse a lo que dice el legislador. Si a usted no le conviene, entonces establezca otras figuras jurídicas. Haga el préstamo, pero por otro lado entonces firme una letra de cambio, constituya una garantía, de lo cual vamos a también hablar, y establezca condiciones mediante las cuales usted se sienta seguro de que lo que está haciendo va a tener un provecho financiero para su persona. ¿Por qué? Porque muchas personas me dirán, bueno, pero es que yo presto dinero no porque soy la Madre Teresa de Calcuta, yo presto dinero para ganar el interés, para tener un retorno de inversión y también ver unas ganancias de eso. Pero resulta que el préstamo en Venezuela tiene unas condiciones específicas y usted no puede relajarlas. Es justamente esa la particularidad. Pero supongamos que usted hizo su contrato verbal de un préstamo de una cantidad de dinero. Supongamos que usted recibió $1,000 prestados al 20% mensual. Significa que si usted paga el mes que viene, admitiendo ese 20%, entonces usted debería pagar $1,000 más el 20% de esos $1,000, que serían en este caso $200. Pero si usted al mes siguiente solamente paga $200 y al segundo mes paga 200 más y al mes quinto solo paga intereses, usted va a tener 5 meses
en donde canceló ya $1.000, pero que no fueron computados al capital, sino que fueron computados solamente como un interés. Y es ahí en donde viene la situación. Fíjense lo que dice el artículo 1747 del Código Civil. Si se han pagado intereses, aunque no se hayan estipulado, no pueden repetirse ni imputarse, en este caso, al capital. El artículo siguiente, el 1748, dice: el recibo del capital dado sin reserva de intereses hace presumir el pago de estos y verifica la liberación salvo prueba en contrario. Entonces hay unas condiciones que el legislador está estableciendo para protegerlo a usted acerca de esto. Para protegerlo en el sentido de indicar: estoy haciendo un pago, estoy haciendo un abono, pero quiero que este abono sea computado al capital. Quiero que se entienda y se interprete que estoy haciendo lo propio para dar cumplimiento a la obligación que contraje, y quiero que la otra persona respete, evidentemente, y de conformidad con lo que establece la ley, estas condiciones. El punto es que no todas las personas están conformes con esto, las personas tergiversan esta situación y le dan otra connotación jurídica, connotación de la cual vamos a hablar en la siguiente sección, por cuanto es aquí donde vienen los malos entendidos y en donde vienen las situaciones de confusión entre presuntas estafas, apropiaciones indebidas, la figura de la usura, de la cual tenemos que hablar, y todos estos aspectos que tienen que ver con lo que inicialmente fue un contrato por un préstamo de dinero. Ya volvemos. Estamos de vuelta acá en Derecho a tu Alcance con Cristina Coronado, conversando el día de hoy acerca de las figuras de los contratos de préstamos. ¿Qué pasa cuando esto se confunde? ¿Qué pasa cuando las partes no entienden de qué va esto y cuando una se aprovecha de la otra? Desde el punto de vista jurídico, existe algo que se denominan los contratos leoninos. Los contratos leoninos, así tal cual como lo dice su palabra, imagine que usted está haciendo un contrato con un león por un pedazo de carne. ¿Qué va a pasar? Que el león, como es más fuerte, tiene ventaja y tiene poder sobre usted, probablemente se quede con el trozo de carne y además se lo coma a usted. ¿Por qué? Porque el contrato leonino es aquel que acaba con una de las partes porque la pone en completa desventaja. ¿Y por qué quiero traer esto sobre la mesa? Porque esto es lo que ocurre con este tipo de contratos en donde se establece un interés altísimo fuera del regulado por las leyes venezolanas. Pero antes de pasar a esto, vamos a ver cómo el Código de Comercio establece la figura del contrato. ¿Por qué? Porque el préstamo también está establecido como figura mercantil. ¿Y qué dice justamente el Código de Comercio? Artículo 527. El préstamo es mercantil cuando concurren las circunstancias siguientes. Primero, que alguno de los contratantes sea comerciante. Perfecto. ¿Por qué? Porque en este caso la mayoría de los prestamistas suele serlo. A veces hasta las dos personas lo son, pero por lo menos uno lo es, que generalmente es el prestamista. ¿Por qué? Porque esa es su actividad de comercio. Generalmente se dedica a eso o tiene otro rubro comercial que lo permite dedicarse también o adicionalmente al tema del préstamo. Y dos, que las cosas prestadas se destinen a actos de comercio. Cónchale, préstame un dinero ahí porque es que quiero montar un emprendimiento. No es porque voy a pagar una quimioterapia o porque voy a pagar una intervención quirúrgica o porque voy a pagar un viaje de placer. No, préstame un dinero porque lo voy a invertir en un tema de algo de comercio. En este sentido, se establece que este tipo de contratos pueden aceptar un interés diferente. Veamos qué dice el legislador. Código de Comercio, artículo 528. En este tipo de préstamos hechos por tiempo indeterminado, es decir, aquellos en donde te presto esta plata y tranquilo, tú cuando puedas me la pagas. No se establece un término. Los contratos a tiempo indeterminado son aquellos que, como lo dice la palabra, no se determina cuándo comienzan y cuándo finalizan, son indeterminados. Mientras que, contrario a ellos, los contratos determinados son aquellos que usted sabe que inician el día que firma y tienen en su redacción una cláusula que establece de la duración del contrato. Entonces, así las cosas, el contrato determinado será aquel que culmina cuando establece el contrato su momento de culminación.
En los préstamos hechos por tiempo indeterminado, no puede exigirse el pago sin prevenir al deudor con 30 días de anticipación. ¿Qué significa esto? Que si yo le dije a usted, tome amigo, le voy a prestar este dinero para que usted monte su emprendimiento, por ejemplo, y me lo paga cuando pueda, y yo de repente tengo la urgencia y necesito de vuelta mi dinero, entonces yo tengo que decirle o advertirle a usted con 30 días de anticipación que usted tiene que devolverme mi dinero. Y esto es tan importante para las partes para que lo conozcan, porque a veces no se sabe esto y no se respeta esto. Empieza la persona, no me interesa, págame, tengo una urgencia ahora yo y necesito que me pagues de una vez. Y la misma ley establece unos mecanismos para hacer este cobro. Además de eso, establece el artículo 529 que el préstamo mercantil devenga intereses salvo convención en contrario. Convención es que acuerdo entre las partes. Puede ser un préstamo de interés o puede no ser un préstamo de interés. Y en este caso debe hacerse por escrito la estipulación de un interés distinto al interés corriente en la plaza. Y también la estipulación que en este caso exonere de intereses al deudor, porque puede ser también que eso ocurra. Esto nos lleva entonces a ver cómo el legislador nos está dando oportunidades de negociación, nos está dando amplitud de rango para llegar a acuerdos. Y esto es importante que se tenga en cuenta, porque de no ser así, entonces no hay una logicidad y no hay un acuerdo entre las partes. Y todo esto nos debe llevar ¿a dónde? Nos debe llevar al tema de establecer cuáles son las cosas que podemos hacer y las cosas que no podemos hacer en este tipo de situaciones. Los contratos de préstamo o cualquier tipo de contrato pueden venir acompañados de una garantía. ¿Una garantía de qué? De fiel cumplimiento de la obligación contraída. Si yo estoy contratando contigo, entonces se supone que yo debo tener algo que garantice que yo voy a tener una resolución de eso, que yo voy a poder, si tú no me cumples con la obligación, hacerme de los derechos de ese objeto dado en garantía. ¿Por qué? Bueno, porque aunque el contrato puede valer por sí solo, si fuera incluso verbal con la palabra del otro, si fuera escrito mucho mejor, con el compromiso del otro de pagar en tal fecha, se perfecciona o se hace, si se quiere, incluso más robusto desde el punto de vista legal cuando le establecemos una garantía. Y usted debe saber, prestamista, que puede hacer uso de la figura de la garantía para hacer el cobro de lo correspondiente. Lo que no se puede hacer acá es el uso de intereses fuera del cálculo establecido por la ley, porque allí estamos incurriendo en el delito de usura. Y es importante que usted sepa que aunque inicialmente usted pudo haber tenido una gran intención al prestar este dinero, esa intención, al verse tergiversada por el tema de estos intereses altos, se puede transformar en un delito. Entonces usted puede pasar de ser prestamista a ser una persona investigada por un delito de usura. Todo mal en este tipo de situaciones. Y si quieres saber cómo pasa esto en la práctica, quédate porque al regreso te voy a comentar. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance con Cristina Coronado, conversando el día de hoy acerca de todo lo relativo al contrato de préstamo y en qué punto el préstamo con unos intereses altísimos ya deja de ser un contrato legal y se convierte en una usura, en un delito autónomo. Vamos a ver justamente esta figura y vamos a ubicarnos en cada una de nuestras realidades para determinar si estamos en presencia de este tipo de situación. Fíjense algo, en nuestro país el delito de usura no está tipificado directamente en el Código Penal, sino en leyes especiales y se castiga a través de la legislación de protección económica. Esto, en nuestro país, es la Ley Orgánica de Precios Justos. ¿Qué dice en este caso esta ley especial y qué es lo que sanciona o cómo lo sanciona?
Se sanciona con prisión de 1 a 6 años a aquella persona que cometa usura, la cual se configura en los siguientes términos. En primer lugar, un beneficio desproporcionado, es decir, una persona que obtenga ventajas o beneficios que resulten notoriamente desproporcionados en relación con la contraprestación o el servicio. Vamos al ejemplo. Yo presto $1,000, pero recibo por concepto de intereses 3,000 y alego que todavía me están debiendo 1,000. Hay un beneficio desproporcionado allí. ¿Debería haber un beneficio por el préstamo? Por supuesto que sí, porque usted está dando una solución económica a una necesidad financiera. Pero esta solución y este beneficio debe estar proporcionado al marco legal y a la lógica jurídica pura. ¿Por qué? Porque si yo estoy recibiendo $1,000 por concepto de préstamo y termino pagando 3, 5 o hasta 10 veces lo que recibí, entonces ahí hay un beneficio desproporcionado para la persona. En segundo lugar, y lo que hemos hablado durante todo el programa del día de hoy, cobrar intereses por préstamos u operaciones de financiamiento que excedan los límites establecidos por el Banco Central de Venezuela. Si nuestra legislación tiene las reglas, tiene los métodos y tiene los mecanismos para establecer las condiciones, y el Banco Central de Venezuela, como entidad financiera oficial de carácter público del Estado, establece cuáles son esos lineamientos, usted no puede salirse de ahí. Si lo está haciendo, usted está incurriendo en usura. Y además, y no menos importante, está el modo de operar. ¿Por qué? Porque esto se aplica sin importar la forma utilizada para ocultar o disminuir la operación financiera. ¿Y esto es qué? Fíjense ustedes, señores, cuando tú actúas en el mundo del derecho civil como prestamista y en el mundo del derecho mercantil, que forma parte de la rama civil propiamente dicha, tú actúas como un particular que está llevando a cabo una conducta que en teoría es lícita. Pero cuando tú recibes recursos del público con frecuencia y haces operaciones financieras que tienen una naturaleza bursátil, que tienen una naturaleza que responde más a necesidades propias de la banca pública o privada, tú estás saliéndote del marco legal. Tú estás cometiendo una conducta que no es la correcta. Y en este orden de ideas es importante reflexionar al respecto. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos así, estamos incurriendo en el delito de usura. Y además de otros tipos penales especiales que también pueden estar allí. Entonces, esto nos lleva a la reflexión final acerca de cómo estoy llevando a cabo esta contratación. ¿Es correcto cobrar un interés altísimo y adicionalmente pedir una garantía? Y si la persona pasa 2, 3 años pagando intereses que exceden de lo que pudo haber sido el capital, en virtud de que también le constituye una garantía, le puedo quitar todo este exceso de interés y además reclamar la garantía? No es legal hacerlo de esa manera. Usted entonces tendría que demostrarle a un tribunal cuál es su cualidad para actuar de esa forma y cuál es la legitimidad jurídica que le permite hacer ese reclamo. Y esto no ocurre. ¿Por qué? Porque los prestamistas saben que esto no es reclamable a nivel judicial si lo están haciendo de esta manera. En este sentido, es importante que se tenga en cuenta también el hecho de la muy mala praxis que consiste en hacer amenazas y extorsiones a las personas que deben, a estos deudores, a estas personas que recibieron este dinero. ¿Por qué? Porque se supone que hay un instrumento jurídico firmado mediante el cual la persona aceptó la deuda. Y si la persona aceptó la deuda en el ánimo de cubrirla y no lo hace, es susceptible de ser demandada, no de ser perseguida penalmente. Alguien me decía, bueno, pero doctora Cristina, ¿qué pasa con las personas que firman contratos a sabiendas de que no van a pagar? Y esto es una manera de comportarse y se lo han hecho a varias personas. Esa es una persona estafadora. Esa es una persona cuyo modus operandi es así y se puede demostrar porque tiene una conducta predelictual que se corresponde con esa condición. Usted entonces lo que tiene que hacer es denunciarlo y que se investigue ese comportamiento. Pero lo que no podemos es confundir una cosa con otra. No podemos decir que una persona a la cual yo le vengo cobrando un interés
muy por encima del legalmente establecido y que tiene pagándome una cantidad de meses en donde ya incluso que te pagó el capital y un buen día me dice, ¿sabes qué? No te puedo seguir pagando más, es de repente una estafadora. ¿Por qué? Porque hay que ver con cristales bien limpios qué es lo que está ocurriendo allí, quién se está aprovechando de quién está estafando a quién. Esto es lo que precisamente pretendemos en el programa de hoy, que se analicen cuáles son las condiciones propias de esa negociación. Si usted tiene una necesidad económica, usted debe evidentemente hacer de la información para tener la asesoría financiera y jurídica en cuanto a lo que es mejor para su situación. Preferible que usted disponga de propiedades y venda estas propiedades para salir de estas circunstancias, porque si cae en manos de un prestamista inescrupuloso que le cobre intereses, entonces al final va a terminar teniendo que vender eso que no quería vender para subsanar la primera necesidad. Y por esto es importante reflexionar al respecto, ¿ok? Mi consejo para ustedes el día de hoy es que si están en presencia de una situación de esta, traten en primer lugar de llegar a una mediación con esa persona. Traten de hacer un acuerdo lo más equitativo posible, de ser honestos ambas partes y usted, prestamista, trate de hacerse de la asesoría jurídica de un abogado que le diga cuáles son los lineamientos necesarios para la redacción de un contrato que esté revestido de legalidad, en donde usted no tenga que perder nada, en donde usted perfectamente pueda hacer uso de su garantía, pueda hacer uso de ese derecho que tiene de disposición de sus bienes sin tener que estar incurriendo en algunos riesgos de usura. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana para que continuemos adentrándonos al mundo del derecho y recordando día a día que el derecho está a tu alcance.